Buenas, queridos suscriptores y aquellos que se incorporan ahora a estas reflexiones que quiero compartir con ustedes. A partir de hoy vamos a iniciar una serie de sesiones dedicadas al elegir. Entre ellas estará el elegir una profesión, un oficio, una pareja, elegir un propósito, elegir. De hecho, desde que nacemos hasta que morimos, estamos permanentemente, como cualquier ser biológico, estamos eligiendo. Eligiendo, ¿qué significa eso? Que evaluamos alternativas. Alternativas para elegir bien, ojalá sin equivocarnos, ojalá con los menores costos posibles del esfuerzo que hacemos por tomar buenas decisiones. Todo ser biológico está eligiendo permanentemente. Un árbol está eligiendo por dónde direccionar sus raíces. Un animal está eligiendo en qué territorio le conviene más para tener mejor caza. En fin. O sea, es inherente al ser biológico el elegir. ¿Qué significa eso? Que en el reino de la dualidad se nos manifiestan alternativas que al elegirlas se convierten entonces en un propósito, en una decisión que nos va a derivar en acciones concretas, ¿no? Bueno, ya veremos en cada capítulo, detenidamente en cada capítulo veremos un tema. El tema, por ejemplo, de cómo elegir una profesión o un oficio o una carrera o como le queramos llamar, no solo para no equivocarnos, sino que para ser felices. Es el objetivo final. Cómo elegir, en otro capítulo veremos cómo elegir una pareja para ser felices. Cómo elegimos ser padres para ser felices y hacer felices a los hijos. Cómo elegimos cómo jubilarnos, cómo elegimos nuestro equilibrio de la salud para estar bien y tener una vejez relativamente digna, incluso cómo elegimos morir. Estamos en una permanente elección. Lo que ocurre es que esa elección pareciera ser bastante libre. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes. No necesariamente es libre. Estamos muy condicionados, y no elegimos bien por varias razones. Y eso es lo que vamos a ver hoy como marco general para luego, cuando hablemos de las elecciones en concreto de un tema, tengamos esto como referencia, como marco conceptual de por qué ocurre todo lo que ocurre, ¿no? Lo primero que hay que decir es que tenemos una herencia biológica de sobrevivencia de la especie que se llama match. El match es hacer coincidir lo que uno percibe con las creencias que uno ya tiene instaladas internamente. Cuando existe match, nos sentimos tranquilos, satisfechos, sin peligro. Cuando no hay match entre lo que yo creo y la realidad que veo, se produce una disonancia. Y esa disonancia se manifiesta en enojo, rabia, frustración, etc.
Ese mecanismo proviene del reino animal, de, de todos los animales que, como los seres humanos, somos depredadores. Tenemos que confirmar que aquello que estamos viendo, aquella presa, es real o no es real, o fue una ilusión óptica, y evaluar diferentes alternativas o estrategias de cacería, etcétera. Todo eso proviene del instinto de sobrevivencia. Lo que pasa es que en el caso del ser humano se le sumó un nuevo ingrediente que no tienen otros animales, el de las creencias. Entonces, ¿qué son las creencias? Las creencias son, y voy a dar una definición muy genérica porque tengo un libro entero dedicado a las creencias, pero una frase, el resumen, son conclusiones operativas. Es decir, de todas las alternativas que yo he percibido en la realidad o que he heredado de padres o del medio cultural o del colegio, yo elijo aquella creencia que me es más operativa en la vida. Por ejemplo, si yo creo que todas las cosas que valen la pena en la vida solo se consiguen con esfuerzo, empezaré a vivir la vida en función de esa creencia. ¿Qué significa eso? Que valoraré todo aquello donde esté implícita un gran esfuerzo. Me impresionarán muchísimo las pirámides. ¿Cómo es posible que hayan instalado tanta piedra tan pesada, con tanta gente, cuánto tiempo habrá demorado? Qué terrible, es maravillosa las pirámides. Entonces mi admiración a las pirámides no proviene tanto de la belleza de la pirámide o del simbolismo que puedan tener las pirámides desde el punto de vista religioso o como un homenaje a la muerte, en fin, hay muchas posibles interpretaciones. Me impresionará fundamentalmente por el esfuerzo desplegado para obtener ese objeto, ese producto. Entonces, la cultura actual, ¿y por qué cito el ejemplo del esfuerzo? La cultura actual está muy condicionada en la gente mayor, no así en los millennials o centennials o lo que venga, en el tema del esfuerzo. Entonces, valoramos aquello que amerita esforzarse y le ponemos un gran valor. Titularse en una universidad, ser famoso, etcétera, todo eso implica un esfuerzo enorme que es premiado socialmente. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen esa creencia de que el esfuerzo es clave? Que tienen serias dificultades para disfrutar lo gratuito de la vida. Aquellas cosas que no implican esfuerzo, que se dan por naturaleza. El tema de la amistad, el tema del amor, el tema de la generosidad, el tema de la empatía, etcétera, son temas que están supeditados están bajo el paraguas del concepto esfuerzo. Este es un ejemplo. Tal como creemos en el esfuerzo, podemos creer que todos los hombres son malos. Es una creencia bastante generalizada hoy en día entre las mujeres. Todos los hombres son lo peor. ¿Ya? Lo peor. Son descomprometidos, solo piensan en sexo, etcétera, etcétera. Son creencias. Bueno, algunas creencias, como todo en la vida, tienen bases reales. Si yo creo que los alemanes son muy cuadrados, sin duda que es una generalización injusta, pero al mismo tiempo tiene una base real, que es
Los alemanes son muy estructurados para pensar. Piensan en un determinado orden, con una metodología. El lenguaje que utilizan es preciso. En sus frases colocan el verbo al final de tal manera que se comprenda el sentido exacto de la frase. Bueno, y por eso es que hay muchos filósofos alemanes geniales, ¿no? Entonces, esa generalización de que los alemanes son cuadrados también puede corresponder a otros estereotipos como que los franceses son chauvinistas. Sí, hay algo, ¿no? Pero son creencias. ¿Y qué hacen las creencias? Reafirman lo que yo creo. Si yo creo que no hay que ser cuadrado, los alemanes no me van a caer bien. Si yo opino que ser nacionalista es una estupidez pasada de moda, los franceses tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo estoy haciendo permanentemente un match entre lo que yo ya creo y la realidad externa. De esto hay tantos ejemplos como conceptos puede haber en la vida de un ser humano. En todo opera este principio del match. También se le llama sesgo de confirmación. Es decir, yo quiero confirmar en la realidad externa aquello que pienso dentro. En esa medida yo me siento tranquilo. Tengo certidumbres, también es otra palabra importante. Tengo certidumbres de que no hay amenazas, de que estamos de acuerdo. La gente ve noticiarios donde los periodistas piensan muy parecido a lo que yo pienso. Si no, el otro canal no lo veo, porque me irrita, me pongo de mal humor. Digo yo, ¿cómo pueden ser tan ignorantes, tan imbéciles? Empiezo a enervarme porque no coincide aquello que estoy escuchando con lo que yo creo. ¿Ok? Entonces, elegir va a depender en gran medida de las creencias que yo ya tengo. Bueno, ¿y cómo se adquieren las creencias? Hay 3 vías de internalizar creencias e instalarlas en un receptáculo que le vamos a llamar subconsciente, donde están ahí archivadas, y cada una de esas creencias está archivada en una carpeta de un determinado color, y ese color va a ser la emoción que está vinculada a esa creencia. Entonces, en nuestro gran archivo, que no está en la cabeza, sino que está en todo el cuerpo, incluso más allá del cuerpo, nosotros tenemos un archivo infinito de creencias. Incluso creemos cosas que no sabemos que creemos. Yo siempre en los talleres hago experiencia de anotar una palabra en un pizarrón y preguntarle a los participantes que digan espontáneamente lo primero que se les ocurre frente a esa palabra. Entonces pongo dinero. Entonces el primero dice, para mí el dinero te hace la felicidad. El segundo dice, el dinero corrompe. El tercero dice, no hace la felicidad, pero ayuda. El siguiente dice, el dinero trae puros problemas. Mientras más tienes, dice el otro, más preocupaciones tienes. En cambio el otro dice, no, te soluciona la vida para poder tener tiempo para hacer las cosas que tú quieres. Es decir, hay tantas opiniones como personas en la sala. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene la razón. Solo eso. Quiere decir que la vida está hecha de interpretaciones. Interpretamos la realidad vistos desde una perspectiva de las creencias instaladas. Esas creencias instaladas pueden ser herencia de los padres, pueden ser
herencia de la cultura donde vivimos, la sociedad, y pueden ser creencias adquiridas por experiencia directa personal. Son las tres vías posibles. Entonces, nosotros pasamos, como seres humanos, pasamos por una etapa de domesticación, que es la de el compórtate bien, que tiene que ver con las convenciones sociales de que hay que hacer determinadas cosas, hay que dar las gracias cuando te regalan algo, hay que saludar, hay que no poner los codos en la mesa, hay que masticar con la boca cerrada. Es decir, un proceso de domesticación que no es natural en el ser humano. Lo aprendemos. Y va a depender de en qué cultura lo aprendas, va a ser una u otra cosa. Son convenciones. Luego a esas convenciones, que son las más básicas del convivir, vienen otras que son convenciones de la convivencia social. Es decir, la moral, la ética, los acuerdos sociales. Nos hemos puesto de acuerdo de que no nos vamos a andar asesinando en los ascensores. Nos hemos puesto de acuerdo que hay que pedir permiso para hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera, y nos armamos un constructo de restricciones en beneficio de un bien común. De repente hay gente que dice, no, yo no creo en eso y quiero patear el tablero y me rebelo a estas condiciones. Entonces hay creencias como el machismo que han perdurado por cientos y miles de años que de repente se desmembran y ya empieza a ser vox populi o voz de todos, que hay ciertas cosas que no son posibles, que ya no son posibles. Y se empieza esa creencia a diluir poco a poco para darle paso a otra creencia. Ahora, el cambio, ¿en qué está refrendado? En una creencia también, que es la creencia del respeto, el respeto a las minorías. Entonces, cuando se instala el concepto de respeto a las minorías, al principio parte por el feminismo. Después avanza con la identidad sexual, a las culturas originarias, los pueblos originarios, etc. ¿Por qué? Porque se instaló la creencia de que el respeto era fundamental. ¿Por qué? Porque se había perdido o se había instalado una creencia del autoritarismo y la sumisión que había dominado la cultura donde vivimos. Entonces se dan cuenta que estamos frente a un proceso de creencias, de cambio de creencias, de reemplazo de creencias, pero lo que sí podemos afirmar es que es imposible vivir sin creencias. Absolutamente imposible. Tenemos opinión de todo, de todo. Esto se hace más evidente en la gente que es bastante bruta o burda, que opinan de todo y además opinan sin saber. Entonces se hace más evidente este fenómeno y es más irritante, ¿no? A veces insoportable. ¿Ok? Bueno, pero no solo en este tema del elegir está el tema de las creencias, de cómo se forman, cómo se instalan, sino que está también el tema de los miedos. Es otra arista de este tema. Elegimos desde los miedos o los no miedos. Entonces, si yo tengo miedo a lo desconocido o a la incertidumbre o al no pertenecer a una sociedad o a un grupo social, me va a costar mucho elegir aquellas cosas que implican riesgo, aventura, curiosidad,
porque sería estúpido meterme en territorios donde voy a potencialmente sufrir. Entonces, desde la perspectiva del eneagrama, que es el tema al cual yo no me puedo escapar, cada una de las 9 tipologías de personalidad tiene un miedo específico que condiciona nuestra vida. Por ejemplo, todos aquellos eneatipos que tienen miedo al rechazo, su vida y sus elecciones van a estar muy orientadas, sus creencias, las creencias que están asociadas a todo esto, van a estar muy asociadas a el tema de la aceptación. Entonces unos van a querer ser aceptados socialmente, por estatus, otros van a ser asociados por los bienes que tienen, otros por los niveles de inteligencia que tienen o de cultura, etcétera, etcétera. Pero siempre va a estar esa pulsión a ser aceptado. En cambio, hay otros eneatipos que tienen un miedo a que se aprovechen de ellos. Entonces, ese nivel de paranoia que tienen va a llevarlo a tener creencias de que para que eso no ocurra, yo tengo que mostrarme fuerte, poderoso, e incluso autoritario y, si es necesario, cruel. ¿Por qué? Porque es la única forma de poner un freno a un peligro que yo supongo que está amenazándome, como si me amenazó y ejecutó cuando yo era niño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el miedo es una emoción, obviamente, precautoria, que está diseñada por la evolución para que no vuelva a ocurrirme aquello que me causó dolor. Y al causarme dolor y replicarlo en el tiempo, me genera sufrimiento en el presente. Entonces, los miedos es otro de los grandes factores que inciden en que yo elija unas determinadas cosas y otras no, que prefiera unas determinadas cosas, que tenga unos determinados gustos, etc. Por ejemplo, a esas personas que tienen miedo a que se aprovechen y quieren ser fuertes y demostrarse fuertes, también eligen, por ejemplo, cosas que aparentemente no tienen relación con el poder. Eligen, por ejemplo, un auto grande. Eligen una casa que esté en una colina, no en una quebrada. Eligen una ropa que los haga verse magníficos. Eligen unos colores atemorizantes, que es una mezcla que se da, que curiosamente en ese eneatipo es casi un uniforme, el rojo y el negro. Entonces uno empieza a analizar, bueno, las banderas de algunos movimientos sociales y populares tienen rojo y negro, sí, ¿cuáles son? Entonces está asociado por un lado a movimientos revolucionarios y por otro lado a la bandera nazi. Entonces uno se da cuenta de que ahí el tema del poder también incide en la elección de los colores. Un eneatipo 9 que busque la tranquilidad, por ejemplo, va a elegir colores apastelados, tranquilos, suaves, armónicos, que no sean inquietantes, y donde la figura que está en un determinado cuadro en la pared sea fácilmente comprensible, no que inquietante. Entonces, obviamente, a ese eneatipo el cubismo no le va a gustar demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquello que nos parece una elección libre no es tan libre. Estamos tremendamente condicionados por estos dos factores, creencia y miedo, pero no solamente eso, sino que un tercer elemento que es lo que se llaman los memes.
¿Qué son estos los memes? Es una creencia general que yo tengo sobre los valores y la vida y la sociedad. Por ejemplo, en la Edad Media estaba el meme azul. ¿Qué quiere decir ese meme azul? Que mayoritariamente la sociedad creía que la vida consistía en honrar un plan divino. Y ahí fue cuando la iglesia se hizo representante de ese plan divino, ¿no? Y se adjudicó ese poder. Y desde ese poder y el nombre de Dios se elegían a los reyes. Entonces había una estructura social jerárquica, muy, muy jerárquica y piramidal, que provenía de un Dios. Bueno, llegó un momento en que ese modelo de creencias se agotó y se le dio paso al racionalismo. Entonces el racionalismo pasó a ser un meme de otro color, un meme color naranja. Ese meme indica que lo que manda en la vida son el conocer y dominar las leyes de la naturaleza. Entonces fue el periodo de la ciencia, los descubrimientos, las investigaciones y el predominio del racionalismo absoluto, y no de la fe, como había sido en la Edad Media. Entonces ese mecanismo fue el que trajo grandes niveles de progreso tecnológico, trajo la Revolución Francesa y el capitalismo posteriormente. ¿Qué significa esto? Que el capitalismo avanzó un peldaño más y se convirtió en neoliberalismo. ¿Por qué? Porque entre las leyes que había que dominar están las leyes del mercado, la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. Entonces, en cada época estamos condicionados por este meme, y yo diría que, por ejemplo, el meme rojo es el más primitivo, que es el de la barbarie, es el de las guerras, de los imperios, de si no te sometes yo te liquido. Después estaba el de la Edad Media, que es el azul, que es el plan divino, el meme naranja, que es el meme de las leyes y la racionalidad, y luego apareció por primera vez a nivel colectivo, en los años 60, el meme verde, que corresponde al hipismo. Ese meme decía, nada de todo lo anterior tiene que prevalecer. Lo importante es que nos escuchemos a nosotros mismos, entre nosotros, dialoguemos, hablemos, etcétera, etcétera. Y ahí se dio, no hagamos la guerra, hagamos el amor. Luego ese movimiento fue fagocitado, entre otras cosas, por la CIA, que dijo, esto parece que es muy peligroso, porque las instituciones no operan, queda todo en un limbo que es muy difícil manejar y controlar. Más adelante vino otro nivel evolutivo, que es el caracterizado por el New Age, que dijo, no, esto no es solo escucharse, hay que organizar esta escucha. Y armó toda una ideología en torno a eso. Y hoy día estamos en el holismo, que dice, integro todas las partes con un valor en sí mismo y como parte de un todo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el holismo tiene un porcentaje de representatividad en el mundo como del 2%, es una minoría en la población mundial, y lo que predomina son los colores rojo, azul y naranja.
y el que domina política y económicamente hoy en día es el color naranja. Entonces estamos condicionados por ese color naranja. El éxito, el estatus, la frivolidad, la banalidad, el narcisismo. Y tenemos, curiosamente, ese meme es naranja, como si hubieran adivinado que Trump tiene el pelo naranja. Es una coincidencia fantástica. Bueno, entonces ya tenemos las creencias, los miedos, los memes. Hemos hablado también de los condicionamientos de la moral en la sociedad, que también condicionan nuestras elecciones. Y tenemos otro, y el último por hoy, es el de la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene 3 factores que nos tienen, son intrínsecos al ser humano. Son inevitables y opera en cada uno de nosotros. Es un triángulo donde en un vértice está el tema del poder, que nos indica que las relaciones tienen que ser jerárquicas, de poder, de autoridad y de liderazgo. En cambio hay otras especies en que ese concepto de poder no existe, sino que son trabajo en equipo, como las abejas o las hormigas, y funcionan perfectamente, no tienen conflictos sociales, que yo sepa, ¿no? Entonces el tema del poder es un tema que está implícito no solo en el poder político, sino en el poder religioso y en el poder doméstico. Padres con hijos, profesores con alumnos, etc. Hay siempre una predisposición al poder. Ahora, ese poder puede estar orientado hacia la protección del sumiso o al dominio y manipulación del sumiso. Entonces, vean ustedes cómo operan los partidos políticos en relación a este tema, al tema del poder. Primero dicen, yo tengo el poder. Segundo, hay unos representantes de ustedes, el pueblo, y ustedes eligen, comillas, libremente a estos representantes para que participen en el gobierno y en el Estado. Pero resulta que la oferta de candidatos la ponen ellos. Uno no conoce al candidato. El 99% de la gente no lee los programas políticos de candidatos a senadores, diputados o presidentes. Entonces estamos eligiendo libremente, estamos eligiendo bien, y después nos damos cuenta de que realmente nuestros representantes no hacen nada de lo que yo imaginé. Entonces viene la desilusión del sistema, los políticos, cuando en realidad soy yo el culpable, porque yo elegí mal, elegí pésimo. ¿Por qué? Porque me subordiné a un sistema electoral que tiene apariencia de democrático, pero que en la práctica no lo es. Entonces, ¿cuál es la democracia? Ha quedado reducida fundamentalmente a los 30 segundos en que yo estoy en una cabina de votación y elijo y marco con un lápiz una cruz. Ese es el momento democrático. Y después los políticos harán lo que, no lo que quieran, sino lo que les conviene. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Entonces, aquí surge el segundo vértice del triángulo de la naturaleza humana, que es la conveniencia. Los seres humanos operamos por conveniencia. Somos intrínsecamente mercantiles. Hacemos cosas a cambio de algo. Eso viene del mono.
bájame el plátano del árbol y yo te rasco la espalda. De ahí venimos, de esa actitud mercantil, el intercambio de cosas que a su vez ha sido una de las bases del progreso de la especie, porque al existir intercambio, todo lo que a mí me sobra lo puedo canjear por cosas que no tengo. Y por lo tanto, el promedio de bienes y servicios que puedo obtener con el intercambio y la conveniencia es mayor que si yo lo hiciera todo eso solo. ¿Ok? Entonces pero tiene su lado oscuro la conveniencia, porque nos condiciona a elegir esperando recompensas. Y cuando no hay recompensas, hay desilusión. Y cuando hay desilusión, hay depresión. O no me siento comprendido, retribuido, agradecido, no me llaman por teléfono, no, etcétera, no, no, no y no. Entonces me transformo en una víctima social. ¿Ok? Y un tercer elemento de este triángulo de la naturaleza humana es la certidumbre, nuestra compulsiva necesidad de certidumbre. Entonces, buscamos todo aquello que no nos signifique peligro o amenaza. Por eso las compañías de seguros siempre van a ganar dinero. Los seguros médicos, todas las garantías de que no te va a ocurrir algo. Incluso nos venden la tumba donde vamos a estar una vez muertos. ¿Para qué? Para saber que está allí y que está pagada y que uno no va a ser un problema para nadie ni va a dejar deudas. Porque esa otra creencia, no hay que dejar deudas, hay que dejar herencias. Y generalmente las herencias son de tipo económico, no son valóricas o el ejemplo que uno pueda dar en la vida, etcétera, etcétera. Son creencias. Las podemos criticar, exactamente. Y elegir otras. Ahora, ¿cuál es el gran problema? ¿Cómo cambiar con B larga una creencia? Si yo creo tal cosa, ¿cómo salirme de esa creencia para crear una nueva creencia que no me haga sufrir como la creencia que me está haciendo sufrir? Para eso yo diseñé un método, que lo veremos en las próximas sesiones, porque es imposible eliminar una creencia y dejar el vacío, el casillero hueco. Imposible. Uno cuando deja de creer en algo, está creyendo ya en otra cosa. Entonces hay que buscar una forma de reformatear creencias de tal manera que nos solucionen todos aquellos problemas de sufrimiento que nos está ocasionando esa creencia, porque ya está obsoleta, porque ya no encaja con nuestra realidad, porque hemos evolucionado, etc. Entonces, ¿cuándo es posible cambiar una creencia? Primero, cuando uno llega a la convicción de que la vida es una sumatoria de creencias y que la realidad no existe. La realidad objetiva no existe. Existen los objetos, eso sí. Pero no existe una verdad objetiva porque interpretamos todo. Y vamos a interpretar desde diversos ángulos como ya hemos estado viendo en esta sesión. Entonces tengo que reformatear la creencia, pero para hacerlo no solo tengo que reconocer que estoy en medio de una creencia, sino que tengo que ver que existen alternativas, cosa que mi creencia actual me impide ver.
porque yo creo subjetivamente que tengo la razón y que mi creencia es la correcta. Entonces tengo que aceptar intelectualmente de que existen otras alternativas que no conozco y que incluso pueden ser desagradables o molestas o irritantes. ¿Y cómo se hace ese proceso? En base a preguntas. No hay otra alternativa evolutiva que el hacerse preguntas una tras otra, para que de ahí vayan surgiendo nuevas creencias, un nuevo autorrelato, un nuevo autoconocimiento y por lo tanto una nueva autoestima. Todo eso va a contribuir a que yo pueda elegir mejor, más sanamente y sobre todo libremente. Por lo tanto, para cerrar la sesión de hoy, es potencialmente posible elegir libremente, pero si no se hace este camino de las preguntas, la elección no es libre. No. Está muy condicionada por todo lo que hemos conversado hoy y por predisposiciones que tenemos a creer ciertas cosas versus otras. Entonces, ¿en qué consiste el camino del autoconocimiento? En reconocer primero la batería de creencias, luego identificar cuáles son las creencias que ya no operan o no debieran operar, y luego viene el plan de ataque, cómo reformateo esa creencia hasta que esa creencia se internalice en mi disco duro. Y eso toma un tiempo. Toma un tiempo y una dedicación, porque las creencias son naturalmente muy porfiadas. Los dejo hasta aquí por hoy y la próxima sesión vamos a ir ya con temas muy concretos, muy específicos. Hoy día fue un cuadro general y vamos a ir viendo cómo elegir bien en diferentes ámbitos de la vida. Todos esos capítulos están apoyados, por ejemplo, la elección de pareja está apoyado por un libro que yo publiqué en el 2019 que se llama La Brújula del Amor. En el caso de elegir el colegio o la formación o la vocación, está en la publicación que se llama Educación Bisagra, que es un plan educacional totalmente diferente a lo que se conoce hoy en día y que nos puede ayudar a aclarar ciertas cosas. La elección de propósito en la vida también está refrendado por un libro que se llama El Propósito, y todo esto está bajo el paraguas de un libro que se llama El espejismo de las creencias y de otro que se llama La enfermedad del miedo. Todos esos libros están en Amazon por si quieren hurgar y obtener información más precisa. En todo caso, todo eso irá apareciendo en las nuevas sesiones. Los dejo hasta aquí, que disfruten, que tengan un precioso fin de semana y nos vemos en la próxima. Un abrazo.